Recordemos el diagrama que es fundamental de todo sistema operativo. Vamos a ver en la segunda mitad, en el caso de FreeRTOS, que lo interpreta de una manera un poco distinta. Dijimos que vamos a tener una sola tarea ejecutándose, es decir, en el caso de, como en nuestra situación, de tener un solo núcleo en el procesador, vamos a tener exclusivamente a ese núcleo dedicado a una sola tarea. Podemos tener una gran cantidad de tareas que están listas para ser ejecutadas, esperando alguna condición que produzca su pasaje al estado running. Por ejemplo, que la tarea que se está ejecutando se quede esperando a que se libere un semáforo. Entonces la tarea está esperando que se libere un semáforo y el procesador pasa a ejecutar otra tarea para aprovechar al máximo el tiempo de ejecución del procesador. La tarea que se estaba ejecutando pasará eventualmente al estado pending, que el estado pending es cuando está esperando algo, que se libere un recurso que puede ser que entren datos en una cola o que se produzca la entrada del dato de un conversor analógico a digital, o bien que se libere un semáforo. A su vez tenemos otro estado que es el estado dormant. El estado dormant es el estado en el cual se encuentran las tareas cuando todavía no fueron creadas o en el cual se encuentran las tareas una vez que terminaron de ser utilizadas y se las elimina. La ventaja que trae la eliminación de las tareas es que se liberan recursos de memoria de datos, porque se elimina todo lo que era el stack y toda la zona asociada al heap, a la sobrecarga que había de memoria asociada con esa tarea. Y también se libera tiempo de ejecución, porque el procesador no va a estar ejecutando una tarea en la cual no tengo nada que hacer. Sería entrar en esa tarea, no tengo nada que hacer y salir. Con lo cual, dormant significa todavía no fue creada la tarea o fue eliminada la tarea porque ya cesó su utilización. Eso se da, por ejemplo, típicamente con la tarea de inicialización. Se ejecuta una sola vez y no se necesita más. Conclusión, se la elimina. Y existe otro posible estado que es interrupted. En el caso de que se esté ejecutando una tarea y aparezca un pedido de interrupción, la tarea que se estaba ejecutando pasa al estado interrupted y se pasa a atender la rutina de atención, más que la rutina, la tarea de atención de esa interrupción. Esto es genérico. La implementación va a depender de cada diseñador de sistemas operativos. En este sencillo acto, ante mí, quien si lee y escribe y que da fe, les voy a pasar para que vean el que me parece a mí que es uno de los mejores libros, porque es muy didáctico, tiene muy buenas ilustraciones que están muy bien pensadas y que abarca la parte de introducción a los sistemas operativos en forma general y orientada a la parte de tiempo real. Así no es ese que es el sistema operativo pensando en cómo se elaboró Windows 98, sino que es algo bien orientado a tiempo real. Buena parte de lo que estamos brindando acá está sacado de ese libro. Bien, este es el resumen. Dijimos nosotros que todo sistema operativo tiene un programador o administrador o gerenciador que se llama scheduler, que es el encargado de decidir qué es lo que conviene, lo que corresponde hacer a continuación. Ese scheduler va a ser el que determine cuando se pare de ejecutar la tarea actual, y esta tarea que se está ejecutando actualmente puede parar de ejecutarse por múltiples razones, porque voluntariamente la tarea diga no quiero ejecutarme más, porque ya agotó el recurso que tenía para utilizar, por ejemplo, no tiene más datos para procesar, o bien la tarea está esperando algún evento externo, como por ejemplo que le coloquen datos en una cola de entrada de datos y hasta que le lleguen datos
dice, me bloqueo y paso al estado pending y estoy esperando que me lleguen datos, y cuando lleguen datos va a ser el scheduler el que va a decidir que vuelve a ejecutarse esa tarea. Y después tendremos el dispatcher, que es el encargado de ejecutar aquello que planifica el scheduler. No hay ningún sistema operativo que sea más eficiente que su scheduler y dispatcher. Es la esencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un mal manejo de memoria en el scheduler y en el dispatcher, el sistema operativo va a ser lento y va a ser ineficiente. Y sobre esto quiero que eso quede bien en claro, porque de acuerdo a cómo se maneje las variables, va a ser la necesidad de utilizar algún recurso como los semáforos. En particular el caso del mutex. Bien, entonces el planificador, el scheduler, puede trabajar de dos maneras distintas. Una es preventivo o prevaciado, o no tiene una traducción única la palabra preemption. El término asociado es preemptive. Perdón, un comentario, paréntesis. El libro ese está también en formato electrónico en Amazon. No hay que tener obligatoriamente un Kindle para leerlo, sino que uno puede, si quiere, comprarlo. Es un trámite inmediato y uno puede acceder desde su computadora a ese libro. No lo puede descargar, pero tiene, para los docentes, yo creo que lo comenté la semana pasada, tiene una ventaja adicional, es que uno puede tener acceso a las imágenes, y a las pruebas me remito. Así que uno puede copiar las imágenes del libro, y que encima están en colores, que en el libro están en blanco y negro. Cerramos paréntesis. Entonces, la otra alternativa es frente a preventivo, en el cual hay cambio de tareas, hay concepto de prioridades, que una tarea puede suceder a otra de acuerdo con el contexto, es decir, de acuerdo con la prioridad y de acuerdo con otros eventos. La contrapartida es la planificación cooperativa, en la cual voluntariamente cada tarea dice terminó mi tiempo. Entonces me bloqueo y que se pase a ejecutar otra. Eso es lo que se llama cooperativo. El cambio de contexto es el proceso por el cual para de ejecutarse una tarea y se comienza a ejecutar otra. Es decir, todo ocurre como si saco un procesador correspondiente a la tarea A y coloco un procesador para que se ponga a ejecutar la tarea B. Ese cambio de contexto es esencial para la agilidad del sistema operativo. Si ese cambio de contexto es lerdo, vamos a perder mucho tiempo y el sistema operativo va a ser ineficiente. Con esto quiero decir que el diseñador de sistema operativo tiene que ser muy lúcido en manejar dónde coloca las variables, dónde coloca las variables en memoria, porque piensen ustedes que cada push en la pila consiste en escribir 4 bytes. Por lo tanto, trataremos de hacer la menor cantidad de pushes posibles. Hay algunos que son obligatorios, que son cuando se efectúa el cambio de contexto. Como es una interrupción o una excepción, se empiezan a guardar cosas en la pila obligatoriamente. Pero si yo encima tengo que ponerme a pushear todas las variables que estoy utilizando, voy a perder muchísimo tiempo. Por ese motivo, es recomendable que las variables se encuentren en la zona de pila propia de cada tarea. Así, cada tarea, habíamos visto que tenía una trama de pila, un frame de pila, un stack frame. Por lo tanto, es conveniente que las variables estén en esa zona, que ya no tengo que pushearlas, porque ya están en una zona que van a quedar automáticamente protegidas para el caso en el que se cambie de contexto y la nueva tarea tenga otra zona de actuación permitida. ¿Se acuerdan la Memory Protection Unit?
Entonces la Memory Protection Unit va a trabajar con ventanas en las cuales va a estar la ventana propia del sistema operativo y la ventana de cada tarea activa. Entonces, como hay una sola tarea activa por vez, va a estar activa solamente la ventana correspondiente a la tarea que actualmente se está ejecutando. Al cambiar de contexto, queda automáticamente enmascarada, digamos, en la zona grisácea. Nadie puede acceder, salvo el sistema operativo, a esa zona de variables. No tengo que pushear entonces las variables propias de la tarea, sino que quedan guardadas, resguardadas en la pila. ¿Está clara esta idea, este concepto? Eso es lo que llamamos cambio de contexto, y todo esto que estoy diciendo yo se va a almacenar en el Task Control Block. El concepto de Control Block hoy lo vamos a utilizar en las 2 horas hasta el café, lo vamos a utilizar un montonazo de veces, porque cada objeto del kernel empieza a tener su propio control block. Entonces los semáforos tendrán su control block, que normalmente para el usuario son transparentes, las colas van a tener su control block, los pipes van a tener su control block, todo va a tener su propio control block. Y va a ser útil eso porque me va a permitir a mí, como sistema operativo, llevar un manejo muy ágil y eficiente de cada uno de los objetos del kernel. Cada objeto es un mundo separado. Entonces, el deadlock, que es un producto normalmente de la ineficiencia en la planificación, recuerden, una cosa que es fundamental para tener en cuenta es el tema planificación, es cuando tenemos recursos asociados con una tarea y que a su vez son compartidos con otra tarea. Por ejemplo, supongamos que la tarea A toma el recurso 2 y que la tarea B toma el recurso 1. A su vez, para continuar a ejecutarse, la tarea A necesita utilizar el recurso 1 y la tarea B necesita utilizar el recurso 2. Fíjense que llegamos a esta situación en la cual están los 4 autos en una postura que si ninguno da marcha atrás, de ahí no se sale nunca. ¿En qué consiste el deadlock? Se lo llama un montón de un montón de formas distintas en la traducción, desde abrazo del oso hasta entrecruzamiento, cierre de la muerte, un montón de nombres parecidos. Pero el término más fácil de entender es deadlock. ¿En qué consiste entonces? Que la tarea A está esperando un recurso que tiene tomado la otra tarea y que no puede liberar porque está bloqueado, porque está esperando un recurso que tiene la tarea A. Con lo cual hay un entrecruzamiento de búsqueda de recursos y de ahí no se sale. Y ahí tiene que tomar cartas el sistema operativo. Y cada sistema operativo tendrá su propia metodología para salvarlo y eso lo vamos a tratar de mencionar después. La inversión de prioridades es el otro problema asociado con los sistemas operativos, en el cual tenemos una tarea de alta prioridad, una tarea de baja prioridad. Entre alto y bajo se encuentra medio. Con lo cual, estamos diciendo, se está ejecutando la tarea de baja prioridad. La tarea de baja prioridad toma un recurso. Un recurso significa un conversor analógico digital, un display, cualquier objeto que a ustedes se les ocurra. Entonces, la tarea de baja prioridad toma ese recurso. Lo tiene tomado. En ese momento aparece una tarea de mayor prioridad. Con lo cual se deja de ejecutar la tarea de baja prioridad. El recurso quedó tomado. Aparece en ese momento una tarea de alta prioridad, que necesita el recurso que tiene tomado la tarea de baja prioridad. Con lo cual, la tarea de alta prioridad se quedó bloqueada. Se pasa a ejecutar la tarea de media prioridad y no llega nunca a ejecutarse la tarea de baja prioridad. Con lo cual, ese recurso quedó bloqueado en forma permanente por la tarea de baja prioridad. Evidentemente, es otro problema de planificación. Conclusión, el sistema se congeló. No se avanza porque la tarea de baja prioridad tiene retenido al recurso, la tarea de alta prioridad no se puede ejecutar
y se está ejecutando continuamente la tarea de media prioridad, porque la de alta prioridad no se puede ejecutar porque el recurso no está libre, y la de baja prioridad no se alcanza a ejecutar nunca para liberar porque se queda ejecutando la tarea de media prioridad. Eso es lo que se llama inversión de prioridades, y es otro de los problemas serios. Y acá normalmente depende de la política que utilice el diseñador de sistemas operativos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una de las cosas que se puede hacer es, cuando se da cuenta que existe una situación de este tipo, se levanta la prioridad de la tarea de baja prioridad hasta la de alta prioridad. ¿Sí? Se aumenta la prioridad como para darle posibilidad de ejecutarse. Entonces se supone que así se ejecuta, libera el recurso y se la vuelve a su prioridad anterior. ¿Sí? Esa es una de las alternativas. Y la otra alternativa es la de temporariamente liberar las prioridades, es decir, atender por un pequeño lapso todas las tareas que estén pendientes, que estén en estado ready. Es decir, darle una fracción hasta lograr que se libere el recurso que estaba retenido por la tarea B, por la tarea de baja prioridad. La otra administración posible es aquella a la cual se le asigna secuencia fija a las tareas. Se lo llama round robin, cabecita sería. En el cual se ejecuta en forma monótona tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 1, tarea 3. No obligatoriamente todas las tareas van a tener igual tiempo asignado para ejecutarse, pero sí van a ejecutarse siempre en el mismo orden. Lo cual significa que si ocurrió un evento catastrófico, por ejemplo, que involucra a la tarea 1, y justo cuando se estaba terminando de ejecutar la tarea 1, va a tener que esperar que pegue toda la vuelta para ser atendido ese evento catastrófico, ya que aquí no existen prioridades. La única vinculación con la prioridad que se le puede dar es el tiempo de ejecución, pero no es prioridad en el sentido de urgencia en la atención. ¿Eso sería un modo cooperativo? Es una implementación del modo cooperativo, pero en este caso en particular, en el caso del modo preemptive, puede cambiarse de tarea por dos motivos. Primero, porque voluntariamente una tarea corta la ejecución porque entiende que transcurrió su tiempo, o bien puede darse porque la tarea está buscando un recurso que no está libre y libera al procesador diciéndole hasta acá yo llego, avísame cuando esté el conversor terminó de convertir o el display esté disponible. Sería la segunda alternativa. La tercera alternativa del modo preemptive es cuando el sistema operativo dice ya transcurrió tu tiempo. Es decir, el timbre diciendo su tiempo, señor. Bueno, son esas tres alternativas. En el caso de la administración round robin, lo que se hace, lo fundamental es la secuencia. No necesariamente cuando se llega a este momento en forma voluntaria, que sería el caso cooperativo, no necesariamente en forma voluntaria, la tarea cede la ejecución a la tarea 2. Sino que acá lo que podemos decir es que el sistema operativo o el diseñador de la aplicación dijo que la tarea 1 va a tener tanto tiempo y ahí va a ser el sistema operativo el que corta la tarea y pasa a ejecutar la otra. Decir que es una implementación de modo cooperativo, digamos que depende de cada implementación en particular de round robin. En principio, yo diría que difícilmente que en forma voluntaria cada tarea lo vaya a hacer. ¿Puede hacerlo? Sí. Es decir, si la tarea dice que este es mi tiempo de ejecución para dar una vuelta, por ejemplo, para barrer el display, el teclado, acá terminé, me bloqueo y que se pase a ejecutar otra. Eso sería una asignación cooperativa. Pero la secuencia está fijada no por prioridades, sino por un orden cronológico que se fija en forma arbitraria. Al existir al no existir prioridades, una interrupción se va a atender en la tarea que esté, o sea, no va a cortar ninguna tarea. Es decir, la interrupción lo que va a hacer setear
un semáforo que va a ser atendido cuando le llegue el turno a la tarea vinculada con esa interrupción y con ese semáforo. El tema prioridad, una tarea de baja prioridad, como dijimos antes, cuando aparece una tarea de mayor prioridad, y ese aparecer una tarea de mayor prioridad puede ser porque cuando transcurrió el tiempo asignado a la tarea de baja prioridad, va y se fija el planificador, el scheduler, dice, ¿hay alguna otra tarea pendiente que esté ready y que sea de mayor prioridad? Repito el proceso porque es importante. Transcurrió la ranura de tiempo asignada a la tarea de prioridad baja. El planificador, normalmente despertado por el SysTick, la interrupción de timer, va y se fija, ¿hay alguna tarea que esté ready y que sea de mayor prioridad que esta? Si la respuesta es sí, paso a ejecutar la tarea de mayor prioridad. Cuando se agota el tiempo de esa tarea, ya sea porque transcurrió el tic correspondiente a esa tarea, o bien porque la tarea voluntariamente se bloquea, si al bloquearse, por ejemplo, esperar por un evento, esperar por otra trama Ethernet, está esperando otra trama, hay funciones, hay APIs dentro de los sistemas operativos que dicen wait until se produzca tal evento. Y eso es una directiva hacia el sistema operativo para que el sistema operativo diga, bueno, vamos a aprovechar el tiempo mientras le llega la trama a este señor, mientras le llega el dato de la conversión analógica digital o mientras, hasta que se libere la escritura del display. Aprovechamos el tiempo. ¿Cómo? Fijándonos cuál es la tarea de mayor prioridad que está en condiciones de ser ejecutada, que esté ready. Cuando terminó entonces el tiempo asignado, por el motivo que fuera, a la tarea de alta prioridad, el planificador se fija y, por sorpresa, no volvemos a ejecutar la tarea que se estaba ejecutando anteriormente, sino que justo en ese rato se liberó, mientras estaba ejecutándose la tarea de alta prioridad, se liberó una tarea de media prioridad. Y cuando se termina esa, nuevamente va y se fija el sistema operativo si hay alguna tarea que esté en condiciones de ser ejecutada y se fija cuál es la de mayor prioridad. Conclusión, podría darse el caso que estuvieran saltando entre estas dos. Con lo cual, a esta la matamos de hambre, a la de baja prioridad la matamos de hambre. Entonces, si se bloqueó la tarea de alta prioridad, porque está esperando la aparición de un dato del conversor analógico digital. Se pasa a ejecutar una tarea de media prioridad. Cuando termina el tiempo asignado a la tarea de media prioridad, por la razón que sea, terminó ese tiempo, va y se fija. Y si en ese ratito se liberó la tarea de alta prioridad, se pasa a ejecutar la de alta prioridad. Y así puede llegar a estar conmutando entre las tareas de alta prioridad y media prioridad, y la de baja prioridad no se la atiende nunca. En ese caso, lo que va a suceder es que la tarea de baja prioridad se muere de hambre. Eso se llama starving, hambreado. También, cada sistema operativo llevará una estadística de ejecución de las tareas. Entonces, si detecta que una tarea no se está ejecutando desde hace mucho rato, en algún momento le va a dar pelota como para que comience a ser atendida. Bien. Entonces la tarea activa se cambia cuando hay otra de mayor prioridad, transcurrió el tiempo y detectamos que hay otra de mayor prioridad, cuando se produce algún evento que nos obliga a frenarnos. Por ejemplo, si yo le mando una señal a otra tarea, voy a esperar que la tarea me responda. Entonces, hasta que me responda, me voy a quedar inactivo. Le aviso al sistema operativo que estoy esperando un resultado y el sistema operativo siempre va a aprovechar el tiempo disponible. Cuando se producen comunicaciones que están esperando respuesta o acknowledge, cuando se elimina un objeto del kernel. Un objeto del kernel es cualquier cosa. Un objeto del kernel es cualquier cosa asociada al kernel, como puede ser un semáforo, como puede ser una tarea. Es más o menos como desestabilizar el sistema.
Entonces, cuando se desestabiliza el sistema al quitar algo, cuando se reacomodan los melones en el carro, se produce el despertar del planificador, del scheduler. Y en ese momento se fija cuál es la tarea que requiere, que está en condiciones de ser atendida. Fíjense que acá hay un montón de cosas que son bastante, por un lado necesarias y privativas de la intención que tenga el diseñador de sistemas operativos. Por ejemplo, ¿cómo hace el sistema operativo para saber cuál es la próxima tarea a ser ejecutada? Una alternativa es, en el momento que se produce la caducidad de la tarea anterior, por cualquiera de los motivos que dijimos anteriormente, va y se fija, empieza a mirar cuál es la tarea de mayor prioridad que está en la lista de Redis. Esa es una alternativa, pero fíjense que más o menos como cuando uno a la mañana, cuando está saliendo para el trabajo empieza a agarrar que necesito este documento y necesito este libro y no copié en el pendrive y no imprimí. Esa es la alternativa. Estamos diciendo, en el momento en que se produce la conmutación de tareas, empiezo a tomar decisiones. O la otra alternativa es, a la noche, cuando me iba a acostar, antes de irme a acostar, lo que hice fue preparar en mi portafolio todas las cosas que yo necesitaba, que pensé que necesitaba el día siguiente. De forma, cuando estoy terminando de tomar el café a la mañana, agarro el portafolio que ya quedó preparado. Esto último significa que en los ratos que tenga libre el sistema operativo para sí mismo, para sus tareas administrativas, va reordenando la tabla de tareas que están ready como para... ¿La torta? Ordena las tareas que estaban ready en orden de prioridades. De forma que a la mañana, cuando termine de tomar el café, agarro el portafolio y ya me voy. ¿Y cuándo se da eso? Bueno, para entender cuándo se da eso, volvamos a esta. Acá estamos presuponiendo que la tarea de baja prioridad, que es hago algo cuando tengo tiempo, si la tarea de prioridad sería el rezago, siempre va a estar necesitando ejecutarse. Ahora, ¿qué pasa si la tarea de baja prioridad también se bloquea porque está esperando un recurso? De vuelta, se bloqueó la tarea de alta prioridad porque está esperando un recurso, se bloqueó la tarea de mediana prioridad porque está esperando un recurso, y resulta que la tarea de baja prioridad también se bloquea porque está esperando un recurso. ¿Qué hacemos? Y ahí entro en un estado ocioso. El estado ocioso es el idle time que mencionó Gustavo el sábado pasado. El idle time o el idle task es la tarea ociosa. Normalmente se utiliza una parte de ese tiempo ocioso como para que el sistema operativo realice esas tareas administrativas, como por ejemplo llevar estadísticas de cuánto tiempo se ejecutó cada tarea, o por ejemplo ver qué tarea está pendiente de ser activa, o bien reordenar la tabla de tareas libres de acuerdo con la prioridad de cada una de las tareas. De forma que en el momento en el cual se reinstale la ejecución de alguna tarea, ya se sepa cuál es la tarea próxima a ser ejecutada, que no haya que tomar decisiones en el momento de salir a la mañana. También se puede hacer, para ahorrar energía, que una vez que terminó el sistema operativo de ejecutar sus tareas administrativas, lleve al procesador al estado de bajo consumo. Es decir, que eso es útil no solamente para los equipos que utilizan batería, sino que hoy en día, con la tendencia hacia la implementación de equipos que sean ecológicos, en algunos países, por ejemplo en Europa, se exige justamente eso. Se hace mucha certificación de firmware en Europa. Es decir, hay reglas bastante estrictas dentro de la comunidad.
una de las condiciones que se pone es que el sistema disminuya el consumo, es decir, que aproveche los tiempos ociosos como para pasar al modo de bajo consumo. Bien. Y hasta aquí es donde habíamos llegado nosotros la semana pasada, hablando de la reentrancia. En un ambiente multitarea, una función puede ser invocada desde distintas tareas. Este es un concepto, una interpretación del concepto de reentrancia matemático. Por ejemplo, tengo una función de filtrado digital y esa función de filtrado digital lo voy a requerir desde varias tareas. De esta manera, cada tarea que necesita hacer un filtrado digital va a llamar a la misma función, con una particularidad. Si esa función fue pensada como para ser reentrante, no deberá tener variables globales, sino que tendrán que ser todas variables locales. Porque si tengo una variable global y estoy haciendo el filtrado digital por la tarea A, en el momento en que se despierta la tarea B y quiere hacer un filtrado digital, si son variables globales me va a escribir los resultados que hubiera tenido antes escritos por la tarea A. Conclusión: si quiero que sea reentrante la función, tengo que trabajar con variables locales. Bien. Ahora vayamos un poco más a la esencia de lo que mencionamos anteriormente, hace un ratito, la forma en la cual podemos hacer más eficiente a un sistema operativo. Dijimos que a través del planificador y del scheduler. Con un procesador, con la arquitectura load store que tiene este procesador, ¿me conviene a mí trabajar con variables en memoria? Recordemos, yo no tengo la facilidad que tenía en otros procesadores de direccionar directamente a memoria, dar la dirección de la variable en memoria, sino que acá tengo que cargar un puntero a memoria, apuntar a la variable que está en memoria, traerla a un registro, modificarla y volverla a escribir. Si yo estoy haciendo, y pongo el caso que es bastante cercano a lo que nosotros estamos exigiendo, al caso de un filtrado digital, este método es tortuoso. Me va a convenir a mí trabajar con registros. Que la variable, en lugar de estar en memoria, la traigo a un registro y la uso dentro del procesador, y cuando terminé de hacer todo el filtrado digital, recién ahí la escribo. ¿Se dan cuenta que con eso gano un montonazo de tiempo? Porque cada lectura de memoria tarda mucho tiempo. Tengo que apuntar a la variable, leerla, que tarda tiempo, modificarla y volverla a escribir. Si la tengo en un registro y la proceso con esas operaciones de tipo multiplicar y acumular que habíamos visto hace 2 semanas, que eran características de este procesador. Ahora bien, si estoy haciendo yo filtrado digital producido por la tarea A con la idea de ser eficiente y con la idea de trabajar con variables de tipo registro, ¿puedo admitir el concepto de reentrancia y que la tarea B quiera hacer filtrado digital al mismo tiempo? No. ¿Está claro lo que digo? Es decir, nosotros hasta ahora hablamos de la integridad de las variables. Para la integridad de las variables dijimos que nos dedicábamos a trabajar en un stack frame propio de cada tarea. Bien, pero ese stack frame dentro de esa tarea tiene que ser leído, modificado y escrito. Y lo que estamos diciendo ahora es que para ser más eficiente me conviene leerlo una vez, procesarlo dentro del micro
y cuando terminé de procesarlo, recién en ese momento escribirlo. No leer y escribir, leer, modificar, escribir, leer, modificar, escribir, sino leer, modificar, 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 escribir. Tendré de alguna forma entonces que decir, mientras estoy haciendo el filtrado digital, no me molesten. Y el concepto de reentrancia, que sigue siendo válido, va a tener que estar restringido a qué es lo que estoy haciendo en este momento. Fíjense que no estoy diciendo que una función no pueda ser utilizada por múltiples tareas, sino que estoy diciendo, cuando dentro de la función filtrado digital estoy haciendo el procesamiento delicado que requiere máxima atención, trabajar con los registros del procesador, en este momento no me molesten. Pero mientras estoy haciendo otra tarea dentro de esa misma función de filtrado digital, no hay problema. Entonces, fíjense que estamos dándole un contexto particular al concepto de reentrancia. Estoy diciendo, cuando entré a hacer esto, no me molesten. A ver, cuando estoy preparando, una clase, bueno, mientras estoy buscando la bibliografía, voy, me preparo un mate, charlo con la familia, pero en el momento en el cual me puse a preparar la clase, bajo la persiana, no me molesten. Cuando terminé de eso, levanto y digo, salgo y empiezo a charlar, jugar con el perro, lo que sea. ¿Está clara la idea? Estamos planteando un problema, todavía no estamos planteando la solución. Para ser reentrantes es recomendable que las funciones manejen recursos en forma atómica, es decir, con instrucciones que efectúen la modificación en un solo paso. Seguimos un poquito más. Por ejemplo, habíamos dicho que esto que nos parecía para nosotros que era atómico, en la práctica no se daba. Este incremento de la variable data, que parecía que era atómico, en la práctica no lo ves porque tengo que apuntar a la variable data, leerla, incrementarla y después escribirla. Es decir, evidentemente no es atómico. Ahora bien, si el recurso data, si la variable data la tengo en un registro, ahí sí es atómico. Es decir, el incremento allí sí es atómico. Entonces, dense cuenta, nosotros estamos hablando del maravilloso mundo del lenguaje C. Pero ojo, hay momentos en los cuales tenemos que ser pragmáticos. En los momentos en los cuales tenemos que decir, hay cierto tipo de cosas, o que bien no están pensadas para ser escritas en C, o bien es muy difícil su implementación en C. Si yo tengo forma de declarar variables a nivel que sean a nivel de registro, pero el problema es que si declaro una variable que sea a nivel de registro, lo es siempre, no es de a pedazos. Mientras que si yo, el tramo en el cual requiero que la variable sea tratada como variable registro, lo escribo en Assembler, lo puedo manejar perfectamente. ¿Está claro esto? De hecho, el scheduler de FreeRTOS está hecho en Assembler. Habíamos dicho también de la necesidad de que hubiera recursos, como por ejemplo un display, que sea guardado su uso para una sola tarea. Porque si no, si hay dos tareas que quieren acceder al display, se pueden llegar a sobreescribir y el resultado es muy lejano al buscado. Lo que se puede hacer entonces es que antes de escribir cada tarea, se fije si está disponible o no el recurso display. Con lo cual asociaremos al recurso display un flag de ocupación. Ese flag de ocupación lo vamos a llamar semáforo. De forma que la tarea 1 se fija en el semáforo asociado con el display. Si está libre, escribe. La tarea 2, mientras tanto, verá que el recurso no está disponible
Por lo tanto, la tarea 2 se bloquea. Y cuando le toca el turno a ejecutarse a la tarea 2, se va a bloquear porque no puede escribir, porque el semáforo asociado con el recurso display está bloqueado. Entonces acá aparece el concepto de semáforo que se utilizan para sincronizar tareas. Semáforos binarios, semáforos contadores y semáforos de mutua exclusión. Entonces el semáforo binario puede estar disponible o indisponible. Puede amanecer como disponible o que puede amanecer como indisponible. Eso forma parte de la forma de creación del semáforo. Si el semáforo como objeto del kernel tiene que ser creado, como una tarea tiene que ser creada. Y le puedo llegar a decir cómo quiero que sea creado. Es un caso particular, el semáforo binario, para utilizarlo como sincronización entre tareas. Por ejemplo, disparo el conversor analógico a digital y digo que el conversor analógico a digital está ocupado. Si decido trabajarlo por interrupción, cuando se produzca la interrupción de fin de conversión, lo único que va a hacer la rutina de atención de interrupción va a ser liberar el semáforo asociado. Con lo cual, cuando vuelva a ejecutarse el sistema operativo, va a decir, la tarea A, que estaba esperando que terminara de ejecutar, que terminara de convertir el AD, ya está en condiciones de continuar, con lo cual pasa al estado ready a la tarea que estaba en el estado pending. Fíjense que no estoy diciendo que la pasa a atender inmediatamente, sino que estoy diciendo que la cambia dentro del grafiquito que nosotros vimos, que la cambia de pending a ready. Y ahí entrará en la tabla en la cual están ordenadas todas las tareas que están ready. ¿Está bien? Importante, fíjense que el semáforo conversor analógico a digital fue tomado por una tarea y será liberado por otra tarea. Es decir, que dentro de la idea de que las rutinas de atención de interrupción deben ser breves, este es un muy buen ejemplo. Arrancamos la conversión, esperamos por el semáforo. En el momento en el cual terminó la conversión, lo único que hace la rutina de atención de interrupción es liberar el semáforo y limpiar la interrupción para que no vuelva a seguir entrando en esta interrupción. Cuando el sistema operativo detecta que se liberó el semáforo, saca a la tarea de lectura del conversor analógico a digital del estado pending, lo pasa a ready y cuando llegue el tiempo de ejecutarse, lo único que tiene que hacer, porque se bloqueó aquí, esperando por el semáforo, leer el conversor analógico a digital y retornar el resultado y procesar el resultado. Los semáforos contadores. Y hay otro muy buen ejemplo que lo cuenta acá el libro, que es bastante original. Supónganse ustedes que se cambió la cerradura de un edificio. El administrador del edificio hace, por ejemplo, 16 llaves. Entonces viene el primer propietario y dice, señor, cambiaron la llave, ¿me da una llave? Sí, tome, acá hay una llave, me quedan 15. Y así sucesivamente hasta el momento en el cual se queda sin llaves. Cuando venga el 17º vecino y que quiera una llave, va a decir, no tengo. Y tendrá que esperar a que alguno de los 16 primeros libere una llave para poder dárselo al 17º. Esa es un poco la idea de lo que es un semáforo contador, también algo similar a lo que es buscar conectarse en una red. Para que pase, cuando está disponible, cuando continúan tomando cada tarea que quiera tomar ese recurso, va a decrementar la cantidad de recursos disponibles
y cada vez que se libere se incrementa la cantidad de recursos disponibles. Cuando los recursos disponibles son igual a cero, cuenta es igual a cero, se pasa al estado indisponible. Y se va a quedar en ese estado indisponible hasta el momento en el cual se libere algún recurso. De esta manera también el semáforo binario es un caso particular de un semáforo contador en el cual cuenta vale 1. El mutex, bueno, sí. El problema de los semáforos se utilizan para evitar el problema de que varias tareas accedan a un mismo recurso a la vez. O una variable. Sí, digamos, por ahora digamos que sí. Porque en sí los semáforos son variables también. ¿Sí? ¿No sería lo mismo en sí? O sea, un semáforo no se podría compartir con una tarea. Sí, de hecho, no hay ningún problema. no, de hecho el semáforo es compartido por varias tareas. El semáforo tiene un control block, digamos, no es tan simple como uno lo está contando, sino que internamente tiene un control block. Cuando una tarea quiere usar un recurso, va y se fija por medio de una API que dice quiero tomar el recurso, se fija en el estado del semáforo. Se fija indirectamente. Quiere tomar el recurso, le dice no podés, es porque está ocupado. ¿Está bien? Pero no lo puedo usar como una variable que la manipulo yo a voluntad. El semáforo está manejado por el sistema operativo. Es decir, no lo puedo usar yo como un recurso de mortal. Lo único que puedo hacer es pedirle al sistema operativo el estado del semáforo. Si yo quiero tomar el semáforo y está ocupado, me dice no podés. Es más, yo puedo llegar a través de una API decirle quiero usar el recurso ese, y si el recurso no está disponible, me quiero poner en la lista de espera para que me despierte en el momento en el cual el recurso pase a estar disponible. ¿Está? Es decir, si fuera una variable la puedo manejar yo a voluntad. Acá se supone que quien está manejando este recurso, este objeto, es el sistema operativo. Pero yo el semáforo lo modifico dentro de la tarea. Por eso lo tomo, pero no soy yo quien lo modifica, sino que yo le pido al sistema operativo que quiere usar ese recurso vinculado con una tarea. No soy yo quien lo modifica. ¿Está bien? Acá el concepto de mutex está asociado habitualmente con recursos de software. No es obligatorio, pero habitualmente está asociado con recursos de software. Mientras que el semáforo binario mayoritariamente está asociado con recursos de hardware. De vuelta, no es excluyente, sino que es lo habitual. Por ejemplo, para el caso en el que mencionamos anteriormente, que he cargado las variables necesarias para hacer un procesamiento digital de señales, las he cargado en registros y quiero que nadie me moleste, asocio ese tramo de programa en el cual quiero que nadie me moleste, lo asocio con un mutex. Cuando estoy por entrar a ejecutar la función que requiere no ser interrumpida, ni tomada, ni reentrada por nadie, tomo un mutex. Si otra tarea, cuando le toca el tiempo, quiere usar ese tramo en el cual debe copiar las variables a registro para procesarlas, me dice no puede porque el recurso, esa función, está siendo ocupado por otra tarea. Pero acá hay una cosa que es muy importante, que es que a diferencia de lo que pasa con el semáforo binario, que una tarea dispara al conversor analógico a digital y la interrupción lo libera al conversor analógico a digital, la única tarea que puede llegar a liberar el mutex es la propia tarea que lo creó, que lo tomó. Cuando terminé entonces de ejecutar el procesamiento digital y voy a hacer la parte que será
rutinaria de terminar, de ordenar las cositas y de preparar todo para bloquearme, le digo, ya quedó liberado este tramo, si otra tarea quiere utilizar esa función que se encargaba del procesamiento digital, denle para adelante. Si liberé el mutex, otra tarea puede entonces, cuando le toque el tiempo de ejecución, fijarse en el estado del mutex y tomar la ejecución de ese tramo de programa que no puede ser reentrante. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Bien. En el caso particular, habíamos dicho también, el mutex puede estar, tiene distintos nombres en la acción, puede estar locked, es decir, tomado, y unlocked, libre. Y esto está asociado con una actividad. En el caso de la familia Cortex, los mutex pueden ser manejados con instrucciones específicas. Entonces tiene la operación de lectura exclusiva del mutex y que me permite, en base a esa lectura, determinar si está bloqueado o no está bloqueado. Si está bloqueado pasa a ser otra cosa. Si no está bloqueado, automáticamente me toma el mutex escribiendo por medio de una instrucción atómica de toma de mutex. Entonces, era de los casos que nosotros decíamos, en lo cual dejábamos de ser estrictamente RISC y pasábamos a ser más o menos, porque evidentemente estas instrucciones de RISC tienen muy poco, sino que son instrucciones muy específicas. Pero bueno, son obligatorias para el caso de manejar atómicamente mutexes. La forma en la cual se comunican entre sí las tareas, dijimos también la semana pasada que eran las colas de mensajes. Las colas de mensajes básicamente son paquetes de datos estructurados. Por ejemplo, una cola de mensaje puede tener un encabezamiento diciendo este paquete de datos está constituido por 11 bytes y que fueron producidos por la tarea A y son para que los utilice la tarea B. Si son paquetes de datos estructurados, tienen un principio, habitualmente tienen un principio y un fin, y tienen un encabezamiento que dice quién lo originó y quién lo va a leer. Es decir, tenemos un proveedor y un consumidor. Vamos poniendo los datos y se van almacenando del tipo, con una estructura tipo FIFO. Una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué es una si comparten? No necesariamente van a estar en el stack, sino que pensá que son recursos compartidos entre múltiples tareas. Estará en una zona en la cual esté contemplada la posibilidad que pueda llegar a acceder más de una tarea. Y eso es bastante fácil. Si ustedes recuerdan que la MPU tenía 8 secciones distintas, cuando cambio de tarea voy a reprogramar la MPU para esa tarea. Y lo que puedo llegar a hacer es que haya una zona de memoria que esté liberada para más de una tarea. Es decir, que haya una zona de memoria que pueda ser accedida por más de una tarea. Probablemente no por todas, pero sí por más de una tarea. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso que tengamos un flujo serie que nos genera interrupción. En la rutina de atención de interrupción guardamos los datos en formato FIFO y habrá una tarea que tomará los datos de esa FIFO. Entonces tendremos un proveedor que es una interrupción y una tarea que hará las veces de consumidor. La cola de mensajes tiene un flujo similar, un diagrama de flujo similar a lo que es un contador, un semáforo contador. Con la particularidad que cuando creamos la cola, tiene que estar vacía. Y acá fíjense que tenemos que darle señalización a proveedor y a consumidor. ¿Por qué? Vamos a ver.
La cola arranca vacía. Entonces, el proveedor va y se fija, está vacía. Vacía significa tengo lugar para guardar datos. El proveedor empieza a tirar datos. En el momento en el cual se llenó la cola, si el consumidor no empezó a retirar datos, en el momento en el cual se llenó la cola, hay que avisarle al proveedor, por ejemplo, por medio de un semáforo, no puedes escribir más. Entonces, lo que estamos diciendo que en la cola va a tener el proveedor que fijarse en el estado de un semáforo, y si el semáforo está libre, puede escribir. Si el semáforo está ocupado, significa que la cola está llena y no puedo escribir. Del lado del consumidor, si tiene datos en la cola, el consumidor irá retirando esos datos. Pero ahora tengo que señalizarle al consumidor el evento que no haya datos. Si no hay datos, el consumidor no tiene nada que hacer. De la misma manera que el proveedor no podía escribir si la cola estaba llena, el consumidor no podrá leer si la cola está vacía. Bien, tendremos entonces, utilizando semáforos para vincular tanto a proveedor como a consumidor con la cola. La cola de mensajes puede ser entonces tirar los datos a lo pavote, arreglételas como puedas. Si se pierden datos, se pierden datos. La otra es la posibilidad de que esté interlocked, es decir, entrelazada, que haya un acknowledge, en el cual voy a tener que, si la cola se llenó, entonces no escribo, y por el otro lado tendré la posibilidad del interlocked, en el cual la tarea B, que hace las veces el consumidor, también debe escribir resultados para que sean procesados por el proveedor. Y puede darse el caso de colas que sean broadcast, en las cuales, como está con un encabezamiento que informa del proveedor y del consumidor, cada una de las tareas o más de una tarea pueden retirar datos de la... Qué simpático que es Windows. Pueden retirar datos de la cola.